Y si a ti te gustan las plantas gorditas y bonitas, pues no te puede faltar en la colección lo que es esta preciosidad de suculenta, que es una Graptoveria ametorum. Así que el día de hoy pues vamos a platicar un poco acerca de los cuidados de esta planta, cómo reproducirla y sobre todo cómo mantenerla bien para que te crezca constantemente, te dé hijuelos y en su momento ya sea que formes colonias o hagas las separaciones correspondientes para que tengas más ejemplares de esta preciosa suculenta. Y pues lo primero es que esta plantita es un híbrido. Fue una planta creada de un cruce entre lo que es el Graptopetalum amethystium y la Echeveria porpusorum, que son estas dos que tenemos aquí. Y si nosotros los vemos con detenimiento, pues sí se alcanzan a observar las características que le llegaron a heredar a esta plantita las dos plantas madre, lo que es el Graptopetalum amethystimum. Como pueden ver, pues esas hojitas gorditas, redonditas, ese color tantito rosadito que también se le llega a notar al ametorum cuando sobre todo le da una buena exposición solar. Y de la Echeveria porpusorum, pues esas líneas rojizas, algunas pequitas también rojas y el tono verdoso. Aunque las que les estoy mostrando en este momento, esta porpusorum es la que le dicen white form o forma blanca, pero hay una porpusorum que es mucho más verde, que tiene un tono verde más oscuro, y es de ella de la que vino el cruce para crear esta preciosura. Y pues en cuanto a la iluminación, es una plantita que sí nos puede llegar a soportar algunas buenas horas de sol directo, pero aquí, como siempre, hay que estar cuidando dependiendo qué tan fuerte se siente el sol donde nosotros vivimos, y así es como hay que ir haciendo la adaptación poco a poco de la planta, porque si la dejamos a que le dé el tateme de todo el día, se va a comenzar a quemar y las quemaduras pues se van a notar en un principio como manchas cafés en lo que son las hojitas. Si recuerdan que una planta que ya se nos quemó, pues difícilmente se va a recuperar la estética en poco tiempo. Hay que dejar esperar a que las nuevas hojitas salgan, que ellas ya no se quemen y hasta que cubran nuevamente toda la planta y se pierdan las que ya están maltratadas, es como se recupera la estética de una planta quemada. Así que sí hay que tener un poco de cuidado. En el caso de mis ametorum yo los tengo bajo la malla sombra del 50%, porque en un inicio sí quise hacer la adaptación a que casi les diera el sol de todo el día, pero comenzaron a hacerse como incluso un poquito más verdosas. Hay veces que las suculentas tienen ese comportamiento de que cuando las ponemos totalmente al sol, si son plantas muy rojizas, pueden llegar a perder el color. ¿Por qué se da esto? Realmente no lo sé, pero sí me pasó incluso con también la Bashful. En su momento la quise adaptar al sol directo por muchas horas y comenzó a perder ese tono rojizo y se empezó a poner entre verde y ya pegándole al blanco. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que reubicar la planta porque el sol que está recibiendo es demasiado. Si la pueden colocar a luz filtrada o bajo una malla sombra, créanme que también les va a ir bien. De hecho, lo ideal sería que le dé unas 2 o 3 horitas de sol directo en los horarios de menor intensidad, como siempre, y pues ya con eso van a lograr que tenga esos tonos entre rojizos y rosados para que su ametorum no se vea totalmente verde. En cuanto al riego, aquí lo único que vamos a cuidar es de no regarla en exceso. Recuerden que plantas de hojas muy gorditas nos requieren un poco menos de riego que otro tipo de plantas suculentas que son de hojas más delgadas. En el caso de este ametorum, lo estoy regando hasta el momento una vez a la semana y yo no he visto mayor cambio, he visto que se ha mantenido bien. Si le llegan a observar algunas marquitas en las hojas, esto fue debido a que cuando vino la ola intensa de calor, estaban en un lugar donde les daba el sol fuerte y pues sí se llegaron a quemar un poco. Adicional de que ahora con la temporada de lluvias, esto sí puede llegar a suceder, si la tienen en el exterior y le está cayendo la lluvia, es una de las plantas que se revienta las hojas cuando ya tiene demasiada agua. Aparte de que después también, si esto es constante, se puede llegar a pudrir. Pero lo que sí van a ver, y eso es una muy buena señal de que está pasada de agua, es que la hoja se cuartea y se abre. En ese momento es cuando nos vamos a dar cuenta que pues ya reventó y hay que estarle cuidando ya la cantidad de agua que está recibiendo, ¿ok? En cuanto al sustrato, afortunadamente pues no es una planta complicada que nos requiera un sustrato muy nice o exclusivo. Yo a ellas las tengo en la misma mezcla
que tengo la mayoría de mis plantas de 7 partes de inorgánico, 3 partes de orgánico. Y créanme que no he batallado con ellas, y pues de hecho si ustedes se dan cuenta o se fijan, incluso ya comienzan a generar los primeros hijuelos, y esto también es una muy buena señal de que pues el sustrato les está viniendo de maravilla. Recuerden que para que su sustrato se pueda considerar una buena mezcla, siempre hay que cuidar que drene bien, que cuando ustedes rieguen a su plantita, o su ametorum en este caso, el agua no se queda ahí arriba estancada un montón de tiempo. Si esto sucede, yo les recomiendo que reformulen la mezcla, porque si no, con el tiempo pueden llegar a tener problemas de pudrición con su plantita. En cuanto a la floración, pues este tipo de graptoverias nos suelen dar flores en forma de estrella normalmente, ya sean de color blanquito, amarillas, incluso pueden llegar a ser un poquito más anaranjaditas. Eso también puede llegar a variar en los ejemplares, pero normalmente las van a ver aquí como la imagen que les estoy mostrando, así que pues es una planta que también les va a florecer. Y pues recuerden que para que lo hagan, pues ya debe de tener al menos un tamaño de una maceta de 3 pulgadas, es cuando parece que se completa el desarrollo de esta plantita y es cuando nos florecen. De veras que se me había pasado un dato en cuanto a la iluminación. Esta planta es una roseta muy compacta, las hojas le salen bien pegaditas a una con otra, así que si ustedes comienzan a ver en algún momento que su ametorum está generando las hojas tantito separadas unas de otras, o que comienza a alargar un poco el tallo, hay que ponerle atención a la cantidad de iluminación, porque entonces se nos está estirando o etiolando, y pues eso quiere decir que le está faltando luz. Recuerden, luz, no necesariamente sol, porque muchas personas piensan que cuando las plantas se están estirando necesariamente necesitan sol, y a veces no es tanto el sol, sino simplemente más iluminación, ya sea indirecta, filtrada, o si ustedes tienen la oportunidad de irla adaptando poco a poco, pues sí, la luz solar directa que le dé en sus hojitas. Y como les comentaba, en cuanto a la propagación, también es una plantita bastante noble porque se llega a reproducir fácilmente por hijuelos, así que yo te recomiendo que tengas un poquito de paciencia, les des tiempo, sobre todo cuides el espacio alrededor de la roseta de tu ametorum para que en el caso de que empiece a generar los hijuelos, ellos tengan el suficiente espacio para poder desarrollarse hasta tener el tamaño ideal para que podamos separarlos de la planta madre. Aunque como les comentaba, si tú quieres dejarlos pegados a la planta madre, también se puede, y créeme que te van a generar unas colonias preciosas. Si tienes duda de que si se puede propagar por hoja, también se puede, solamente que recuerda, este proceso es un poquitito más lento y hay que estarle echando ojito a las hojas de vez en cuando para que no se vayan a resecar y que mantengan suficiente turgencia hasta que desarrollen la roseta y la raíz. Y pues en cuanto a enfermedades o plagas que se pueden llegar a presentar en él, a veces puede instalarse esa odiosa plaga que todos ya conocemos, que es la cochinilla algodonosa, pero va a ser más susceptible nuestro ametorum solo si le esté haciendo falta algún nutriente en su sustrato, o ya lleva mucho tiempo en la misma maceta y no le hemos hecho una renovadita, o incluso si la planta no está recibiendo suficiente luz y está debilitada, entonces también puede ser candidata a los ataques de la cochinilla. Pero si ustedes están cuidando estos aspectos, realmente es una plantita muy agradecida que no se enferma tan fácilmente. Y pues bueno, amigos, creo que en general sería todo. Espero que este video les haya gustado. Como pudieron ver, esta Graptoveria ametorum pues es una preciosidad, una planta muy bonita, que también, al igual que otras plantas de las que ya hemos platicado, afortunadamente cada vez más podemos encontrarla a costos un poco más accesibles, ya que más cultivadores ya la están ofreciendo. Así que si tienes la oportunidad de agregarla a tu jardín, créeme que no te vas a arrepentir. Cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video. Bye.